histórica en materia de derecho de alimentos, particularmente la disminución de la cuota alimentaria. Normalmente los juzgados tienen en cuenta que una persona, si pierde su empleo, no se le disminuye la cuota alimentaria. En este caso ha ocurrido lo contrario. La persona en cuestión, el padre que demanda la disminución de cuota alimentaria, ha perdido 2 veces en el mismo proceso del empleo y aún así el juzgado no le disminuyó la cuota alimentaria. Se pensaría que es una situación absurda, pero no. Vamos a ver por qué razones se puede producir un caso tan especial en que el hecho de que una persona pierda su empleo no significa que automáticamente se le disminuya la cuota alimentaria. La situación económica personal ha cambiado radicalmente desde el día que se convino en esa audiencia fracasada en la Defensoría de Familia a la fecha. ¿De qué fecha? Eso fue el 22 de diciembre del 2014. El año pasado, en diciembre 4 del 2015, yo tenía una empresa, la cual entró a un proceso liquidatorio con la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Sociedades. A partir de esa fecha, pues yo quedé cesante. Tenemos una herramienta fundamental que nos la da el Código de la Infancia, es su artículo 129. Ojo con este artículo porque es muy importante, porque le señala al juez los parámetros para determinar la capacidad económica de una persona obligada a cumplir alimentos. Esto es que tiene que mirar su patrimonio, tiene que mirar su posición social, tiene que mirar sus costumbres, todos sus antecedentes y circunstancias económicas que le permitan ver al juez realmente si esta persona tiene capacidad económica, independientemente de que haya perdido el empleo. Entonces, estos elementos son fundamentales, pero es importantísimo que el juez y las partes, quien pretenda una disminución o quien se oponga a la disminución de la cuota alimentaria, verifique estos aspectos, porque de ello depende. Respetada señora jueza, solicito que se dé la reducción de la cuota alimentaria y se acceda a la pretensión de la demanda, teniendo en cuenta que las situaciones económicas de mi poderdante variaron sustancialmente y en este momento el demandante no cuenta con los recursos indispensables para sufragar la suma decretada por la Defensoría de Familia de Suba. Y no cuenta con estos recursos porque, primero, mi poderdante se quedó sin trabajo y como se pudo extraer del interrogatorio, incluso el demandante manifiesta en la actualidad tener la posibilidad de realizar un contrato hasta el mes de diciembre, pero incluso en la certificación que fue aceptada por la parte demandada, en la certificación está claro que no se le han realizado pagos por esas sumas de dinero. En segundo lugar, porque la empresa donde laboraba entró en proceso de liquidación judicial, el cual cursa actualmente la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades así lo certificó, certifica la superintendencia que entró en cesación de pagos y que se ordenó la terminación de todos los contratos laborales y que al darse la terminación de los contratos laborales el señor Néstor Romero García quedó desempleado y no ha tenido un empleo estable y permanente y tampoco la contraparte logró desvirtuar que el señor Néstor Romero García tuviera un trabajo, solamente infirió especulaciones. Señora juez, en calidad de apoderado de la parte demandada, solicito al despacho denegar las pretensiones de la demanda y acoger las excepciones de mérito, probar la excepción de mérito de inexistencia de variación de la capacidad económica del demandado. Para efectos prácticos, voy a ser muy concreto respecto de las pruebas que demuestran que en ningún momento ha habido variación económica del demandado. En la demanda presentada ante el juzgado, soslayadamente se dijo que el señor era empleado y no se le dijo al juzgado que el señor era accionista de la empresa para la que él mismo se devengaba su sueldo. Tampoco se dijo que el señor tenía otros ingresos como empresario artístico. Aquí se probó por testimonio que aparte de esa actividad económica que él tenía en su empresa y que solamente dependía de un sueldo o un salario, también participa en otro tipo de actividades económicas. Obviamente, independientemente de que los contratos no se puedan aportar porque son imposibles de aportar para las partes, la prueba testimonial es importante en ese sentido.
Otro hecho importantísimo que demuestra que no ha habido variación económica del señor demandado. Vive en la vivienda que es de la sociedad patrimonial de la que sacó a la madre de su hija y a su hija de ese lugar, siendo la vivienda de la sociedad patrimonial de hecho, formada por la unión libre de los dos. ¿Eso qué quiere decir? Que si él está viviendo en la vivienda que es estrato 5, obviamente él no está obligado a pagar un arrendamiento como si le toca pagarlo a la madre de la menor, y que tuvo que ser él en alguna oportunidad por un tiempo el demandante, teniendo en cuenta un término preciso que había dado la comisaría de familia. Posteriormente al vencimiento de ese término, quien ha tenido que sufragar ese gasto ha sido la demandada, la progenitora. Otro hecho que nos dice que el señor no ha tenido variación económica ni detrimento es que, aparte de vivir en el estrato 5, de vivir en una vivienda que puede reportar en promedio más de 800.000 pesos mensuales en su sostenimiento, también revela y está acreditado que asume otras cuotas alimentarias. Supongamos, en el evento de su madre dice que aporta 300.000 mensuales. En el caso de su hijo, téngase en cuenta que él manifestó en la pregunta que le hizo la señora juez que el padre asumía antes, durante la convivencia, la totalidad de los gastos de él, y que actualmente también estaba asumiendo prácticamente la totalidad de los gastos. ¿Cuánto es el gasto mensual de un universitario que está en una universidad privada, que paga un semestre que puede superar los 4, 5, 6 millones de pesos, y los gastos mensuales de manutención? La pregunta viene al caso porque, si bien es cierto, existen 2 hijos a los cuales le corresponde alimentariamente el padre asumir sus obligaciones, quiere decir que en ningún momento se puede meritar ni colocar en desigualdad a la más pequeña, a la menor. Y en este caso, donde no están soslayados ni especificados los gastos reales del mayor hijo, teniendo en cuenta que, por el desenvolvimiento y conocimiento pleno de lo que es el costo de vida y manutención de un universitario, estaríamos frente a la presencia de un acto injustificado, que es deteriorar y disminuir la cuota alimentaria de una menor frente a otro hijo, y no se puede permitir que esa desigualdad afecte a la menor hija de la demandada. Otro hecho importante para destacar, señora juez, es que en la prueba testimonial se infiere que el señor sigue desenvolviéndose en su vida normal. No ha cambiado de vivienda, no ha cambiado de costumbres, su estatus económico y su estrato social siguen exactamente iguales. Cosa distinta es que se dijera que por su estado, entre comillas, de desempleo, estuviera ya viviendo en estrato 1. Teniendo en cuenta lo que dice el Código de la Infancia, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que frente a las cuotas alimentarias donde haya deficiencia o eventual deficiencia de ingresos económicos, hay que tomarse no solamente los antecedentes, sino las circunstancias personales, las costumbres, el ámbito cultural, el ámbito familiar donde se desenvuelve el alimentante, para efectos de establecer a través de esos 5 rubros los parámetros para determinar si existe o no variación de cuota alimentaria. Lo anterior, digo que se requiere interrogatorio de parte, como la solicité en la demanda, para efectos de que se decrete y para tener en cuenta lo establecido por el Código de la Infancia y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia frente a casos similares donde se demuestre supuesto deterioro de la capacidad económica del demandado. Que va a un gimnasio costosísimo por demás y pide disminución de cuota alimentaria, este argumento lo puede tomar a favor la parte que se opone a dicha petición, pues no cualquiera puede ir a un gimnasio costosísimo y no paga la cuota alimentaria que le correspondería. Y esta es una prueba de su capacidad económica. Yo les sugiero a todas las personas que miran este tema y que conocen casos similares o tienen que atender casos muy relacionados con lo que hemos hablado hoy, una sentencia muy especial, muy importante, que es de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 28 de agosto de 2015, proceso número 2015-437 del magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, quien trata algo diferente sobre la capacidad económica de la cuota alimentaria para fijar el monto, y obviamente se complementa con el caso que hemos visto hoy, con la sentencia proferida por la juez 11 de familia de Bogotá.